A veces, el secreto de otra persona puede destrozarte la vida. Suscríbete para mantenerte informado. No me pierda una sola historia tan franca, emotiva y verdaderamente emocionante sobre deseos prohibidos y su precio. Prepara un té, ponte cómodo y entrégate. Cautivar. Vamos. Nunca pensé que un verano lo cambiará todo. Honestamente, mi tiempo en Crimea, en este acogedor pueblo junto al Mar Negro, siempre ha sido... Estaba lleno de viento salado y ese calor especial, casi tangible, que se filtra en la piel como miel. Pero ese año el calor era despiadado, pegajoso, como si el aire se hubiera convertido en un jarabe espeso mezclado con la sal de las olas. Me quedé junto a la ventana. Mi antigua casa de campo, con vistas a los olivares, la valla de piedra agrietada y el estrecho camino que conduce a la playa. Todo alrededor de Mariva temblaba. Prometía una tormenta proveniente del mar, pero solo producía asfixia. Yo, María, sentí esta pesadez en todo el cuerpo. Mi hija Ekaterina. Fui a Simferopol el fin de semana para visitar a un viejo amigo de la universidad y llevé conmigo a mis nietos, que eran tan ruidosos como las olas. Llegué a Alexei, mi yerno, cansado después del viaje, con un ligero barba incipiente en sus mejillas y ese cansancio masculino que hace aún más atractivo su rostro. Se pasó todo el día trasteando en mi jardín, que admito que había descuidado hacía mucho tiempo. La maleza estaba enredada alrededor de los melocotoneros y las rosas florecieron salvajemente, sin cuidado. Cavó, podó, regó con las manos, lo cual parecía forjado en el mismo suelo crimeo. Un hombre de verdad no es uno de esos que se esconde tras la tecnología. Siempre me ha gustado su solidez. Es una fuerza silenciosa que no grita sobre sí mismo. «Mamá, quédate con él», dijo Katya antes de irse, besándome en la mejilla. «Se aburrirá solo, pero al menos te aliviarás un poco de tu soledad. Se aclarará». Asentí, solo para evitar discutir. En el fondo sabía que no era solo una petición. Katya siempre fue muy cariñosa, pero un poco distante, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar de su propio mundo. Estamos con ella. Nunca fueron realmente cercanos. Se casó joven, tuvo hijos y su vida se convirtió en un torbellino de cotidianidad. Trabajo en la escuela de la ciudad y estos viajes interminables. Y me quedé aquí, en Crimea, con una dacha que mi padre compró en la época soviética y con recuerdos de una vida que podría haber sido diferente. Mi padre era marinero, desaparecía durante meses en sus viajes, y mi madre lo esperaba en esta misma ventana donde yo estaba ahora. Les encantaba el uno al otro, pero con los años el amor se convirtió en un hábito y luego en cansancio. A menudo pensé que Katya heredó este desapego de su madre. Mi madre, es decir, su abuela. Rara vez hablábamos del pasado. Katya prefería el presente con su rutina y sus pequeñas alegrías, como la risa de sus nietos o cenas juntos. Pero siempre había una sombra en sus ojos, algo elusivo, como el humo de un incendio en playa que se lleva el viento. Tengo 56 años. Soy María Ivanovna. Llevo 10 años divorciada después de que mi marido me dejara por una mujer más joven en la ciudad, dejándome con esta dacha y los recuerdos. Pero no me derrumbé. Aprendí a cuidarme con esa madurez, casi desafiante. La gracia que viene con la edad. Mi cabello, sentado en mis sienes, recojo en una cola de caballo suelta y la piel, bronceada por el sol de Crimea, huele a una mezcla de sal marina, ámbar y una ligera nota de melocotón, té de nuestra finca. En mi juventud soñaba con grandes cosas, con viajar, con una carrera. Artistas como mi abuela, la misma griega de Crimea que pintaba el mar y vendía cuadros a los turistas en Yalta. Mi abuela era una leyenda en la familia.
Nació en un pequeño pueblo cerca de Bakhchisaray, donde los griegos aún conservaban sus tradiciones y sus pinturas brillantes, llenas de luz y sombra de las olas, trajeron algo de dinero para la familia. Recuerdo estar sentado en su regazo mientras ella untaba acuarelas sobre el lienzo y susurró: «María, el mar, da vida y la quita». Pero la vida resultó diferente. Un matrimonio precoz con ese chico del pueblo vecino que parecía confiable, una hija, un marido que trabajaba en una obra y me gastaba el sueldo bebiendo. A veces me pegaba en estado de ebriedad y yo lo soporté porque pensé que era el destino. Después del divorcio volví aquí. Me fui a la dacha y empecé a vivir de nuevo. Cuidaba el jardín, pintaba de vez en cuando y me reunía con amigos de vez en cuando. Pero la soledad roía como sal en las heridas. Llegaba de noche, cuando el viento... Golpeé la persiana y me quedé despierto, recordando esos raros momentos de pasión en mi juventud, una cita en la playa. Besos, bajo la luna que prometía eternidad, pero terminó en nada. Con Alexei, todo era de lo contrario. Las reuniones con él siempre eran formales, llamadas ocasionales, cenas familiares donde intercambiaron frases sobre el clima, los precios de la fruta o los planes de trabajo de Katia. Nada profundo, nada que pudiera alterar este equilibrio, tan frágil como una cáscara de huevo. Éramos suegra y yerno, roles que se construyeron con los años. Alexei me pareció ideal. Ingeniero. En una fábrica de Simferopol, un padre de 2 hijos, siempre educado, con esa sonrisa que esconde el cansancio. Vi a Katia mirándolo con cariño, pero sin chispa. A veces se quejaba por teléfono. Él: «Está bien, mamá, pero el trabajo lo agota y los niños son un ruido constante». Y noté su fuerza, sus manos, su tranquila confianza. Recordé cómo una vez reparó la valla de la suerte, en silencio, concentrado, sin innecesarias palabras, pero nunca dejé que mis pensamientos fueran más allá. Me dije: «Eres una anciana. María, no te engañes». Pero en mi el fondo algo bullía. Curiosidad, quizás, o envidia de aquello. La vida que Katia lleva con él. Hasta esa noche yo estaba en la cocina, poniendo la mesa con pan, aceitunas, queso de granjas locales. Solo quería comprobar si tenía hambre, si era después de la ducha. Me temblaban un poco las manos por el calor, me convencí. Me congelé en la puerta del baño. Vapor, espeso y cálido, como el aliento del mar en la calma, llenó el pasillo y la figura de Alexei apareció a través de él. Mi vieja parea de playa le colgaba de las caderas. La fina tela era claramente demasiado grande para sus anchos hombros y sus fuertes músculos. Piernas. Gotas de agua corrían por el cuello bronceado, por los hombros esculpidos, perdiéndose en pelo negro en el pecho. Nada más, solo esta parea de vapor, que apenas atado en un nudo y con chanclas gastadas en los pies descalzos. Para mí fue como si me hubiera caído un rayo, un fetiche, repentino e inexplicable. El descuido, habitual post-mortem, pero había en ella una vulnerabilidad masculina tan primitiva. Imaginé esas gotas rodando por su cuerpo. Más abajo, y el calor en mi pecho se intensificó. En mi mano tenía un vaso de cerveza fría de Crimea, ligera, con notas cítricas. Casi se me cae. Me rozaban los dedos. «Oh, Lesha, pensé que aún no había salido», murmuré, y mi sonrisa salió torcida, permaneciendo en sus labios demasiado tiempo. Mi mirada, traidora, se deslizó sobre su torso, más bajo de lo que permitía la propiedad. Vi cómo la tela de pareus ligeramente se movió y su corazón empezó a latir más rápido. Se aclaró la garganta, avergonzado. Vi cómo se tensaron los músculos de su mandíbula, cómo sus mejillas se sonrojaron ligeramente bajo el bronceado. Quise responder, pero no me salían las palabras.
Mi cuerpo reaccionó primero. Sus ojos, oscuros y profundos como las noches de Crimea, se precipitaron hacia mí. Una mirada rápida, casi salvaje, llena de algo indescriptible. Había reconocimiento en esa mirada, como si él también sintiera la chispa. Se dio la vuelta y corrió a la cocina, sintiendo el corazón latir con fuerza al ritmo de las olas. El suave tintineo de un vaso sobre la mesa el repentino silencio resonó en mi interior. Había cruzado la línea. Ya nada sería igual. Me quedé de pie frente al lavabo, salpicándome agua fría en la cara, tratando de quitarme el calor. Recordé cómo en mi juventud, después de mi primer beso con mi marido, corrí a casa para calmarme. Pero luego fue emoción, y ahora miedo y emoción se mezclaron. La cena transcurrió de una manera extraña y tensa. Ambiente. Hablamos de todo, de los subsidios para los agricultores de Crimea, de cómo el calor azotó sobre la cosecha de duraznos, sobre mi jardín, que salvó hoy. Le describí cómo las malas hierbas estaban ahogando las rosas, y él asintió y agregó: «Lo vi, María. Ivanovna, la tierra aquí es fértil, pero sin cuidado todo se marchitará». Su voz era tranquila, pero capté las pausas, momentos en los que apartaba la mirada. No podía apartar la vista de sus manos, fuertes, callosas por el trabajo, los mismos que habían estado luchando con el suelo todo el día. Cuando conté una historia sobre un funcionario local que prometió a los turistas montañas de oro, pero terminó construyendo solo una carretera rota, Alexei se dejó llevar. En voz alta, con sinceridad, desde el corazón. Se sentó. Al contrario, nuestras miradas se cruzaron. El mundo se congeló por un instante. En ese segundo de silencio, yo oí su respiración, regular y cálida. Seguía riendo y yo, sin pensarlo, él colocó la palma de la mano sobre su antebrazo. Ligeramente, como por accidente. La piel bajo mis dedos estaba caliente. Los músculos se tensaron bajo mi tacto. «Ven a visitarme más a menudo, Lyosha. Sin esas manos, la casa se derrumbaría». Mi voz sonaba tranquila, aterciopelada, pero las palabras pesaban como nubes de tormenta sobre el mar. Se quedó paralizado. No se movió. Mano, y este acuerdo silencioso me provocó una descarga eléctrica. Me levanté para coger la botella. Merlot local, tinto, ácido, traído de una granja de cerdos cercana. Caminé despacio, sintiendo su mirada en mi espalda, y la cabeza me daba vueltas. «¿Qué haces, María?» «Detente». Pero su cuerpo no obedeció. Regresó y se sentó no enfrente, sino a un lado, más cerca. Nuestra cercanía nos golpeó como una ola caliente. Nuestros hombros casi se tocaron, y yo de repente me sentí como si no fuera una mujer de 56 años, sino la María que coqueteó conmigo en su juventud. En las playas de Yalta. Llevaba un vestido ligero de algodón verde oliva. Sencillo, acogedor, pero se ajustaba a mi cuerpo. Del calor, insinuando los contornos bajo la fina tela. En sus pies lleva sandalias romanas de cuero, entrelazado con correas hasta el tobillo. Con este tiempo es mi pequeño capricho. Cuero sobre cuero, bajos y tacones para una sensación terrosa. El aroma, cálido sándalo con notas, ámbar y sal, que me apliqué antes de cenar, sin saber por qué. De repente recordé cómo en mi juventud usaba el mismo perfume en las citas, esas que solo terminaban en decepción. Un tipo, un mecánico de Yalta, prometió llevarme a Moscú, pero desapareció después del primer verano. Me senté más cerca, sirviendo vino, y nuestros dedos tocaron la botella. Una chispa, como electricidad estática. «¿Sabes, Lesha, lo que más me gusta de esta dacha?», susurré, inclinándome un poco más, para llamar su atención. Mi voz era tranquila, íntima,
como un susurro. Olas. Hay tantos rincones apartados aquí donde el viento no traerá ni una palabra. Lo observé atentamente. Esta fue mi primera prueba. Un globo sonda. Vi cómo se le dilataban las pupilas, cómo tragaba. «Hoy estás diferente, María Ivanovna», respondió en voz baja, y en sus ojos no brillaba el miedo, sino la curiosidad, una chispa de interés. Se giró hacia mí y el aire entre nosotros se hizo más denso. Sonreí apenas un poco, con la comisura de los labios. «Quizás finalmente me viste de verdad», repliqué, y las palabras quedaron colgadas, llenas de llamada. Y ahí fue cuando sucedió. Mi rodilla accidentalmente tocó su parte inferior. Mesa, un ligero y fugaz contacto a través de la tela de mis pantalones. Mi corazón saltó como un rayo de la repentina tormenta. Sentí el calor de su pierna, la dureza de sus músculos y no se alejó. Katya dijo una vez que tienes manos de oro. Un masajista de Dios, dicen, lo tiré sin cuidado, pero mi mirada fijó sus ojos, exigiendo una reacción. Dudó, sonrió torpemente, pero había un dejo de emoción en su sonrisa. No recuerdo nada parecido. Bueno, si es necesario, lo demostraré. Mi susurro salió firme y desafiante. Lo vi dudar un segundo, como si sopesara el abismo, su familia, Katya, la moral. Entonces levantó la mano y lo colocó con cuidado sobre mi hombro. Un toque cálido y pesado. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su agarre era fuerte, seguro. «Está bien», exhaló con voz ronca. «Solo no digas palabrotas, sino profesionalmente. No te preocupes», ronroneé, reclinándome en mi silla y exponiendo mi cuello, como una invitación. Mi cabello cayó sobre mi hombro, rozando su mano. «Te diré cuándo parar», empezó. Sus dedos eran fuertes pero torpes, con esa energía cruda que viene de trabajo físico. Su toque me provocó escalofríos eléctricos en la columna, descargas desde el cuello hasta la espalda. Cerré los ojos, eché la cabeza hacia atrás, dejando escapar un gemido en silencio. Eso es tan bueno». Sin abrir los ojos, añadió en un susurro, «Tienes toda la razón, Lesha, y mucho más peligroso de lo que parece a primera vista». En ese momento recordé cómo en mi juventud sentí algo similar con aquel chico de Sebastopol que se fue sin mirar atrás. Pero entonces era joven, lleno de esperanza. Ahora era más peligroso, porque conocía el precio, la pérdida de la familia, la doble soledad. Pero el cuerpo cedió, la sed creció. El aire en la habitación se espesó, se volvió denso como el vapor en el pasillo. El silencio resonó en mis oídos, interrumpido solo por el tic-tac mesurado del viejo reloj de pared, un regalo de mi difunto padre. Estas horas transcurrían a lo largo de mi vida, recordándome el tiempo que pasaba. Abrí lentamente los ojos y lo encontré. Una mirada directa, exigente, llena de silencio. La mía se reflejaba en sus ojos. Tenía sed y daba miedo. «Si te levantas y te vas ahora», susurré, «no pasará nada. Todo seguirá como estaba». Pero él no se movió. Me quedé inmóvil, pero toda la habitación parecía estar viva. La tensión entre nosotros latía. La sed flotaba en el aire. El pulso me latía con fuerza en las sienes. Su mano seguía sobre mi hombro, apretándome suavemente con los dedos. La decisión ya estaba madura. Antes de los pensamientos, antes de las palabras. Solo el calor de su cuerpo, solo esta cercanía que me llamaba como el mar a medianoche. ¿Qué pasó después? Fue como una tormenta, espontánea, incontrolable, sin ningún plan. Y si solo dos personas que se olvidaron del mundo fuera de las ventanas, del mar, del gato, de la moral. Nos pusimos de pie, entrelazamos las manos y él me apretó contra la pared.
Sus labios encontraron los míos en un beso lleno de desesperación y pasión. Sus manos se deslizaron por su vestido, levantando el dobladillo, y las mías entraron en su cabello, tirándolo hacia abajo. Más cerca, el tiempo se disolvió como la niebla matutina sobre las olas. Nos trasladamos a la sala, al mismo sofá donde antes me había sentado sola con un libro. Su cuerpo sobre el mío, su respiración. Más caliente, susurro.